En Enterados, salud para todo. Bueno, muy oportuna el segmento de orientación hoy, Wanda Pérez Colón, otorrino, laringóloga de cabecera del programa. ¿Afecta la voz comerse un sancochito? No, esta lluvia y los niveles de alergia que provocan... ¿Cuánta gripe? Sí, la doctora tiene que darle clave a la gente de cómo tratar eso para que no sea peor. Muy buenos días, doctora Pérez. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, la doctora Wanda Pérez Colón nos trae un tema interesantísimo que tiene que ver con la feminización de la voz. ¿Cómo es eso? ¿Yo puedo poner mi voz más femenina? Por supuesto que sí. ¿Y eso representa algún problema? Si yo vengo hablando Mira, aquí... es un problema eso. Bueno, para uno hablar femenino tiene que cambiar los gestos con las manos. Sí. Y más ahora que estamos detrás de los LGBT+. Y los todes. Todes, sí. Buenos días, doctora. Buen día, muchas gracias por la invitación. Mira, un tema muy interesante. Pocos hablan acerca de algo tan interesante como esto, feminización de voz, que cada día toma más auge. Yo le doy cada vez más impacto porque, en definitiva, no podemos ser estáticos ante un mundo tan cambiante como el que vivimos. Y definitivamente la gente decide hoy hacer cambios en su cabello, en su forma de vestir, en su comportamiento y por lo tanto dejar atrás el tema de la voz, que es tu huella, que es quien te representa, pues está mal. La voz es quien te identifica. Fíjate, Wilkin, que cuando tú llamas a casa, inmediatamente cuando alguien levanta el teléfono ya sabes quién te habla porque ya tienes una noción de esa voz. Tiene características especiales y específicas que te dice quién te habla. Entonces, tenemos la opción de modificar esa voz. Hay casos en donde se necesita hacer masculinización de voz. Este es el caso, por ejemplo, de los adolescentes que después de llegar a cierta edad, ciertas partes de su laringe no se desarrollan adecuadamente y hay que hacer modificaciones estructurales para que entonces suene como una voz masculina. Sí, ocurre mucho que tú escuchas a una persona por radio, por ejemplo, y cuando tú lo ves personal dices, wow, pero como que su voz no se parece a él. Eso ocurre mucho. Ocurre mucho con Samuel Guzmán. Con Samuel Guzmán, que está aquí en el programa del mediodía de lunes a viernes. Mira una cosa, disculpa que te interrumpa, Wilkin. Claudia Rodríguez, nuestra periodista, nos está compartiendo que la Defensa Civil rescata en estos momentos a familias en el sector La Sursa. Rescató a una pareja y a su bebé recién nacido, quienes quedaron atrapados en su vivienda por un deslizamiento de tierra en La Sursa. Sursa es un farallón que está a orilla circunscripción número 3 del distrito. A orilla del río Isabela. Así es, mira, también varios, pero no me atrevo a decir esto, varios ahogados ya en la 800. El COE ya había dicho que una persona sí murió en la 800 de Los Ríos. Dice que calle D, detrás de la Escuela República de Costa Rica, por la Yuca del distrito de Los Ríos, Distrito Nacional. Más de 10 casas destruidas y arrasadas por la Cañada, en barrio Cuba, Los Ríos, detrás de la Clínica Independencia. Bueno, ya envía fotos de la persona allá. Recuerda que COE anunció uno ayer, sí. Era de esa zona. Pero decir varios, como que todavía no nos atrevemos a dar esa información tan... Así es. Seguimos, doctora. Entonces, ciertamente a veces uno escucha a una persona y luego que lo ve físicamente dice, pero wow, como que no ubico su voz, su timbre de voz con su físico. Sí, eso es exactamente por eso, porque las características de la voz, las cualidades psicoacústica, como nosotros le llamamos, de cada voz, es individual y dependiendo de esa voz, tú te haces una imagen mental de quien te habla. Por lo general, cuando te habla una voz melodiosa, con un tono agudo y con cualidades más nítidas, tú sospechas que estás hablando con una femenina. Incluso tú le pones un rostro a esa femenina. Cuando te habla una voz mucho más grave, con acentos de otra característica, otro timbre, pues tú sospechas de una voz masculina. Sí. Y eso es lo que precisamente queremos modificar en esos pacientes, sobre todo en esos pacientes transgénero,
que usualmente se ha modificado su cuerpo y que quieren hacer modificaciones estructurales de su voz, pero que colocar esa voz para llevar a una voz femenina, o sea, hacer como un fingimiento de voz, usualmente puede traer consecuencias negativas, porque luego duele la garganta, pueden aparecer nódulos, lesiones en las propias cuerdas vocales, y eso debe hacerse de la forma correcta. Pero eso se puede hacer, o sea, claro que sí. Una persona no está conforme con su timbre de voz, o simplemente como decidió ser transgénero, quiere que su voz luzca femenino como su físico. Claro. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los pasos? Eso lo podemos hacer. No todos los pacientes son 100%, o sea, califican el 100%, porque evidentemente hay un protocolo que se elabora para elegir el paciente que debe hacerse este cambio de voz, porque no todo el mundo está preparado para tener una voz diferente. A veces tú puedes creer que una voz femenina es lo que te hace falta, sin embargo, esta voz puede ser un choque para ti emocional. Por lo tanto, hay un protocolo que incluye una evaluación psicológica, una evaluación con un estudio que nosotros hacemos en el consultorio que se llama videoestroboscopía, en el cual tenemos todo tipo de registro de las cualidades de tu voz para cuando se haga ese cambio poder garantizar realmente estructuralmente que se modificó, y no debe quedar fuera la evaluación con el fonoterapeuta, quien nos va a ayudar realmente a que esta voz se mantenga de manera adecuada y se utilice de manera adecuada luego de hacer esa modificación. Esto es una cirugía que se hace, es relativamente, entre comillas, sencilla para un experto. ¿Se hace aquí en la República Dominicana? Claro, yo la hago. ¿Usted la hace? Claro que sí, yo la hago. No todos los otorrinos tienen ese entrenamiento y esa especialidad para hacer cambios de voz, pero yo sí lo hago. Entonces, el objetivo de esa cirugía es que, independientemente del entrenamiento y de las terapias, las personas ya cuenten con un elemento físico en la laringe, ¿verdad? Por supuesto. Que les salga un tanto natural la voz femenina. Excelente. Ese es el objetivo principal. Que no tengas que hacer un esfuerzo vocal para tratar de imitar una voz, sino que tengas ya una estructura, una formación, una anatomía, una cirugía que haya logrado modificar tu laringe, que es originalmente una laringe masculina, que tiene unas características masculinas, pues feminizar esta laringe para que el sonido que conocemos como voz, pues ya pueda escucharse de esta forma, pues, feminizada. Y la gente conoce, ahora mismo está en boga el tema de los derechos fundamentales de las personas que tienen orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. Uh-huh. Y está en boga el tema de yo decidí ser así y ser así. Entonces, ¿qué tanto conocimiento tiene la gente de que eso se puede hacer? Precisamente es un tema que no se trata mucho, porque hay un temor esencial a hablar de esto en radio y televisión, porque se encuentran una serie de conflictos sociales al momento de hablar de un tema como este. Sin embargo, es lo que te decía inicialmente. Cuando tomas la decisión de hacer cambios físicos, ¿por qué no puedes hacer este cambio también en tu voz y ser aceptado este cambio? Eso se hace, y se hace en República Dominicana. Poca gente lo hace, pero definitivamente algunos estamos entrenados para hacerlo y lo hacemos bien. Y podemos entonces lograr que esa persona que emocionalmente se siente de repente tímida porque se ve físicamente de una manera, pero al expresarse suena de otra, podemos lograr que si te ves físicamente de una manera porque has hecho cambios como aumento mamario, liposucción o lo que sea, pero que tu voz esté acorde con ese cuerpo. ¿Y esta cirugía qué tanto riesgo tiene? Todas las cirugías tienen riesgo. Un cirujano responsable no te va a decir, mira, no tiene riesgo. Todas las cirugías tienen riesgo, indistintamente del tipo de cirugía que sea. Sin embargo, las complicaciones postoperatorias y transoperatorias son mínimas porque la agresión quirúrgica es menor. ¿Cómo se realiza? ¿Algún instrumento especial? Claro que sí, es una cirugía que se debe realizar con un experto otorrinolaringólogo, especialista en tratamientos de voz, y esta cirugía se realiza a través de la cavidad oral para acceder a la laringe. No se hacen modificaciones en el cuello, no se hacen
incisiones en el cuello, heridas en el cuello, salvo algunos pacientes, por ejemplo, que tienen una nuez de Adán, la famosa nuez de Adán, que es como se llama, que es una prominencia del cartílago tiroides, que se conoce comúnmente como nuez de Adán. Algunos pacientes lo tienen, repito, muy prominente y quieren de alguna manera hacer una reducción para que su cuello se vea mucho más femenino, entonces se puede hacer en este caso de esta manera. ¿También se le quita eso? No es quitarlo porque ese cartílago no lo vamos a eliminar, pero sí se modifica para llevarle una estructura femenina. Entiendo. Entonces, ¿qué tan diferente es la estructura de la mujer con relación al hombre que haya que hacer cambios? La anatomía de la laringe de la mujer y el hombre varía mucho de acuerdo a la edad y de acuerdo a esto, porque en el hombre es una laringe mucho más grande y la parte más adelante donde sale la voz, que nosotros llamamos parte anterior, pues es mucho más amplia en el hombre que en la mujer. Y en la parte de atrás hay una estructura también de la garganta, de la laringe, que es diferente. Entonces es una anatomía diferente porque es mucho más grande en el hombre que en la mujer, precisamente porque estructuralmente el hombre tiene mayores dimensiones estructurales que la mujer. Entonces lo que se busca es precisamente eso, un acortamiento de esa laringe y una reducción de esa laringe que pueda llevar a esa feminización. ¿Y se puede hacer lo inverso, la masculinización de la voz? Se puede hacer masculinización de voz, pero fíjate, es poco frecuente. Okay. Los pacientes, usualmente, quienes más piden que se haga feminización, pues es el sexo opuesto. Las mujeres no tienen la tendencia a querer hablar como el hombre, porque los hombres hablamos feísimo. A querer masculinizar la voz. Entonces, desde los hombres hablamos feísimo. Pero bien. ¿Y los costos de una operación de esta naturaleza? Evidentemente, el seguro no tiene cobertura para esto. Sí hay cosas mucho más clínicamente impactantes y no tienen una cobertura. Imagínate algo como esto. No tiene cobertura por el seguro y es una cirugía privada. Y el costo son de $3,500. Ah, bueno, pero no es tan costoso. No es tan costoso. Y no solo eso, no, sino que... $3,000 son, ¿cuánto? $150,000 pesos. No, y además que y tú vas a tener un cambio para toda la vida. A tener un cambio y que tú requieres porque emocionalmente tú estás necesitando hablar de manera femenina. Y este costo, pero hay mujeres que hablan como hombres también. Y este costo, no pudieran hacerle es lo que te dije inicialmente, las mujeres no optan por hacerse una feminización de voz tan a menudo. Es más... ¿Y en el país se hace? ¿Se lo hacen los hombres? Ella lo hace. No, yo sé que se hace, pero los hombres van a hacerse. Sí. Pero claro, por eso es lo que estamos... Lo que pasa es que estamos hablando de un mundo en donde la gente no habla tanto de esto, por lo que yo le decía, sí. Usualmente hay un temor social a hablar de temas como esto, porque te sientes acusado, porque te sientes estigmatizado, por lo que sea, pero realmente se hace y lo hacen los pacientes. Bueno, ya la gente sabe, si usted decidió tomar su decisión en términos a su vida sexual amorosa, y usted, igual como a veces decide lucir de manera distinta en términos de lo que viste, también puede hacerlo cómo habla. Usted puede decirle a la sociedad, yo quiero hablar de manera femenina. Bueno, y caso resuelto. Ahí donde la doctora Wanda, ahí tiene el tema resuelto. Por supuesto que sí. La feminización de voz es un tema que debe ser visto como algo totalmente natural. Se puede hacer, yo lo hago, en República Dominicana se hace. Y es muy interesante que no solo te veas con características femeninas, sino que te escuches como tal. Eso lo puedes hacer, porque es muy interesante cuando estás en medio de una conversación o una llamada o lo que sea, que tu voz se pueda interpretar como esa voz que tú sueñas, una voz femenina. ¿Y cómo la gente se puede comunicar con usted, doctora? Estamos en el 809-868-7826 para citas. Excelente. Repítalo. Y las redes sociales también. ¿Cómo la gente puede localizarla? Perfecto. 809-868-7826 para citas y Tu Otorrino RD en Facebook y Instagram. Pero no solamente para la feminización de la voz, también cualquier asunto que tenga que ver con otorrinolaringología. Sí, cualquier enfermedad otorrinolaringológica que incluyen las enfermedades de oído, nariz, garganta y cuello, debes visitar a tu otorrinolaringólogo de confianza. Sobre todo,
un otorrinolaringólogo que pertenezca a la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología, que es quien comprueba que realmente estás certificado para el manejo de estas enfermedades.